fue muy claro para nosotros que si íbamos a hablar de las diferencias y la problemática entre Estados Unidos y México, teníamos que hablar de la migración. Pues a mí la comedia me encanta y creo profundamente que la comedia es un gran vehículo para hablar de temas que son muy importantes y lograr abrir conversaciones y plantear preguntas sobre estos temas. Hello amigos, bienvenidos a un nuevo especial de película. Yo soy Riva y en esta oportunidad les contaré todo sobre Half Brothers o Medios Hermanos, película producida y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, en la que un mexicano y un americano se dan cuenta que son medio hermanos y se van de road trip tras las huellas de su padre. Conversé justamente con Luis Gerardo y con Connor del Río, quienes me contarán más sobre los temas que abarca esta comedia: migración, empatía y familia. Así que quédense conmigo y los invito a no perderse estas entrevistas de película. Cuando era niño en México, mi padre era mi mejor amigo. Yo voy a volver en un 2x3. Y el día que nos dejó, una parte de mí se fue con él. Half Brothers, it's a heartwarming movie about family, stereotypes, immigration, and many other important issues portrayed beautifully with situations that make you burst into laughter and then also into tears. Luis Gerardo, how did you manage to find a balance between those extremes, like a very fun comedy and a very serious family issue? Bueno, yo siempre he creído que la comedia es un gran vehículo para hablar de temas que son importantes, ¿no? Y en ese sentido queríamos jugar mucho con los contrastes. Half Brothers, Medios Hermanos, es la historia de dos medios hermanos, uno mexicano, uno norteamericano, que no se han conocido, no saben que el otro existe hasta que el padre de los dos está muy enfermo, se conocen en el hospital y se ven obligados a hacer un viaje juntos por Estados Unidos para entender por qué el padre nunca los presentó antes y entender por qué el padre nunca regresó a México, ¿no? Entonces, nosotros queríamos como crear este vehículo para hablar de las diferencias entre mexicanos y estadounidenses, pero sobre todo y más importante, hablar de cómo de alguna manera somos medios hermanos y cómo no somos tan distintos, ¿no? Entonces, jugando con estos contrastes de este personaje mexicano, que es el mío, que es Renato, que es un empresario exitoso, que tiene una compañía de aviación, que se ha ganado todo con el sudor de su frente, de pronto se encuentra con este personaje norteamericano que es un consentido, que ha tenido todo en la vida y que su talento más grande es postear fotos de su desayuno en Instagram, pero que tiene un gran corazón y que sabe escuchar muy bien, ¿no? Entonces ahí venía el juego de contrastes y del crecimiento que tienen ambos personajes. Bueno. Renato, your father's very ill. He really needs to see you. Listen, not to be rude, but I don't even see him as my father anymore. He never came back. I'm not going to the US 5 days before our wedding. This man's the source of all your issues. You have to go. Welcome to America. Renato, I just want to know what happened. and you will Is this guy bothering you, Dad? Dad? meet your brother, Asher. What? Connor, how was it for you to take the liberty to play with the cliches and stereotypes that so many people have had about Americans over the years to create this amazing character that's Asher, that has such a big heart? Yeah, it was really, really fun. You know, I think a lot of times obviously there is a lot of ignorance in America. I love you guys. I love this country, but there is a lot of ignorance in this country. I think a lot of the times, though, people think it's perpetuated by hate. And that's, don't get me wrong, that certainly can be the case. But I think for the majority, honestly, it's just ignorance. It's not coming from hate. I think sometimes it's fear. I grew up in Chicago, a very diverse city. I went to Chicago public schools, really diverse schools. So when we celebrated each other's cultures, we actually had every year these days where we would all come to the gym and everybody would show their different cultures. The people from Sweden would do these dances. The Mexican Americans would show their dances and their music and different foods. And I would join, I'm half Cuban, half Irish, and I would join both sides and do different things. And so I loved bringing that to Asher of I almost want to call it playful ignorance. Of Asher was ignorant, but it wasn't hatred. It wasn't spite. It was just not knowing. It was saying what he's been told. And so it was really beautiful though, because I think Asher has such a big heart. And he's so warm and kind, and that's what you see. It's just like this youthful, playful ignorance, and even he learns something at the end of the day, even though he is half Mexican in the film. It's weird. I'm sure he's not that bad. I'm gonna close my eyes. Do not wake me up until we get there.
Start the car, dude! Start the car! Start the car! Shoot! Shoot! Gotta get out of here! Oh my God! What the hell was that? Pues Gerardo, at the end of the movie, we realized that this is the story of a man that just wanted to be back home with his family. Flavio's story really touches you. And it is very well portrayed the struggles immigrants face to this day. Tell us, please, about the importance to make the representation of this topic in the movie. Bueno, yo soy productor de la película también, Riva. Trabajamos en este proyecto durante 5 años para desarrollar el guión, para venderle el proyecto a Focus Features y, bueno, después para filmar la película. Y desde el principio era muy importante para nosotros, para Eduardo Cisneros y para mí, que somos los mexicanos creativos en el proyecto, tener una representación distinta, ¿no? Y una representación más completa, en el sentido de no solamente, la representación no es solamente tener un personaje latino o un personaje mexicano en tu película o en tu serie de televisión norteamericana. La representación tiene que ver con contar historias que son relevantes para nosotros, y la representación tiene que ver con que los storytellers, con que los directores y los productores y la narrativa sea controlada por hispanos y por mexicanos, porque son nuestras historias, ¿no? Entonces, eso era muy importante para nosotros, tener un personaje central en una película como Half Brothers, que es un empresario exitoso, que tiene una compañía de aviación, que es un personaje que yo nunca había visto en una película de Hollywood, ¿no? Para empezar. Y por otro lado, fue muy claro para nosotros que si íbamos a hablar de las diferencias y la problemática entre Estados Unidos y México, teníamos que hablar de la migración, ¿no? Que es el tema central entre los dos países. Y había que hacerlo con dignidad y había que hacerlo poniendo la cámara en otro lugar, ¿no? Poniendo la cámara en las familias. ¿Qué pasa con las familias que se separan, que se desintegran? ¿Qué pasa con los que se van y con los que se quedan y con los que no regresan, ¿no? ¿Qué pasa con las cicatrices emocionales de los que se quedan también, ¿no? Entonces, eso era muy importante para nosotros, y la posibilidad de hacerlo a través de la comedia era mucho más emocionante, porque pues a mí la comedia me encanta y creo profundamente que la comedia es un gran vehículo para hablar de temas que son muy importantes y lograr abrir conversaciones y plantear preguntas sobre estos temas. $500, I sink this shop. Hey, what happened? They're just overreacting. Just bought me $500.